Amigos y amigas de Núcleo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Rema conmigo. Para los que no me conocen, me presento rápidamente. Yo soy Jordi Bilbatúa y el día de hoy quiero contarte una historia. Algo que me pasó a mí hace no mucho tiempo y que el día de hoy quiero compartirte. Hace poco yo estaba en España y estaba pasando por un momento particularmente difícil en mi vida. En realidad no puedo identificar algún factor que me hiciera sentir de esa forma. Estaba pasando por un buen momento económico, un buen momento en mis relaciones, un buen momento en mi vida académica y profesional. Pero aún así me sentía profundamente vacío. Sentía que no tenía conexión con Dios. Y creo que a todos nos ha pasado. En nuestra trayectoria cristiana todos nos encontramos de vez en cuando con muros, con baches. La noche oscura del alma. Nos pasa a todos, eventualmente. Y yo me sentí así en ese momento. Y en realidad no sabía qué hacer. Yo estaba orando todos los días, yo estaba leyendo la Biblia todos los días y aún así sentía que Dios no me hablaba. No escuchaba a Dios, no veía a Dios en ninguna parte. Y yo sé que es irónico decir esto porque si lees la Biblia, Dios te va a hablar. Si oras honestamente, Dios te va a escuchar. Pero a pesar de eso, yo no sentía a Dios. Y yo sé que hablar de sensaciones y de emociones es muy subjetivo en realidad. Porque puedes no sentir a Dios, pero aún así saber que Él está ahí. De hecho, en la mayoría de las ocasiones pasa de esa forma. Sin embargo, yo sabía que mi conexión con Dios no estaba funcionando correctamente. Algo que en realidad no entendía estaba bloqueando esa señal, por decirlo de algún modo. Así que un día salí a caminar por el pueblo en el que estaba y me encontré con una iglesia y decidí entrar a esa iglesia. La iglesia estaba muy ornamentada, era muy fastuosa, pero a pesar de eso estaba vacía. No había nadie más que yo, o por lo menos eso pensaba yo. Entré a la iglesia, me arrodillé y comencé a orar. Y de todo corazón le dije a Dios: Señor, no te escucho, Señor, no te percibo, Señor, no te siento. Señor, siento al contrario que algo me está separando de ti. Y no sé qué es, pero no me gusta. No me gusta. Porque quiero estar contigo. Quiero que estés conmigo. Quiero escucharte de nuevo, Señor, como te escuché hace tanto tiempo. Y estuve orando por un muy buen rato, no sé, a lo mejor 40, 50 minutos. Y estuve orando y orando y orando. Y me seguía sintiendo igual y no cambiaba nada, pero aún así seguí orando. Y le seguí expresando al Señor cómo me sentía. Y de pronto comencé a sentir algo que francamente nunca había sentido. Comencé a sentir algo que solo en sueños había sentido, curiosamente. De pronto, estando ahí en esa iglesia, arrodillado, frente al altar, con los ojos cerrados, sentí que algo inmensamente grande me envolvía. Y la verdad es que me cuesta trabajo verbalizarlo, ponerlo en palabras, porque no sé ni siquiera bien cómo explicarlo. Solo puedo decirte que sentí que algo infinitamente más poderoso que yo, infinitamente más grande que yo, infinitamente mejor que yo, por supuesto, en todos los sentidos, me envolvía. Sentí que esa presencia estaba ahí conmigo. Y esa sensación fue tan real y fue tan profunda que comencé a llorar. Y para los que me conocen saben que no es fácil que yo llore. Sin embargo, en esa ocasión las lágrimas brotaron de mis ojos como si hubieran abierto un grifo.
lloraba no con tristeza, no con congoja, sino que lloraba porque me sentía profundamente sobrecogido, profundamente abrumado por esta presencia que no sabía explicar. Por supuesto que yo sabía que era Dios. Y su presencia me sobrecogió de tal forma que las lágrimas seguían brotando de mis ojos y no paraban. Y entonces comencé a decirle, sin quererlo en realidad, Señor, qué bien se está aquí. Señor, qué bien se está aquí. Y comencé a repetirlo. Señor, qué bien se está aquí. Señor, qué bien se está aquí. Pero lo más curioso de todo es que sentía como si esas palabras no fueran mías. Como si esas palabras vinieran directamente de Él y de algún modo yo se las estuviese expresando a Él mismo. Y yo se lo seguí diciendo durante un buen rato más, hasta que finalmente me puse de pie, le di gracias a Dios y salí de esa iglesia totalmente renovado, sabiendo que esa conexión se había restablecido con Dios. Llegué a mi casa y comencé a leer el Evangelio y me crucé con este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Así que por favor acompáñame a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Aconteció como unos 8 días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, Jesús subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó. Su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y he aquí que 2 varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 varones que con él estaban. Al separarse estos, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin embargo, no sabía lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que decía, Este es mi hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, estaba Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto. Esta es la palabra del Señor. ¿Ya te das cuenta? Ya te das cuenta porque digo que esas palabras no eran mías. Yo le decía a Dios, Señor, qué bien se está aquí. Y esa misma tarde me di cuenta que fueron las mismas palabras que Pedro le había dicho al Señor en la transfiguración. Viendo la gloria de Jesucristo en el monte Tabor, Pedro le dice, Maestro, qué bien se está aquí. Ahora, de este pasaje de la transfiguración podemos extraer un montón de enseñanzas, pero quiero enfocarme en este en específico. Dice este pasaje que Pedro le dice, Maestro, qué bien se está aquí, pero que Pedro no sabía lo que decía. Es impresionante. Pedro le estaba diciendo, Maestro, qué bien se está aquí. Pero dice la palabra que en realidad no sabía lo que decía. Y por supuesto que no sabía lo que decía. ¿Sabes por qué no? Porque Pedro se estaba refiriendo, Maestro, qué bien se está aquí, en el monte Tabor. Lo que Pedro no comprendía es que, estar bien no depende de estar aquí o de estar allá, sino que estar bien depende de estar con Cristo.
Si estamos con Cristo, no importa si estamos en la gloria del monte Tabor o en la penumbra del monte Calvario, podemos decir: Maestro, qué bien se está aquí. Porque insisto, lo bueno no es estar aquí o estar allá, sino estar con Jesús. Eso es lo bueno. Y en esa ocasión, en esa experiencia mía que te acabo de contar, yo le decía a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Pero no por estar en esa iglesia, no por estar en ese pueblo, no por estar arrodillado en esa banca en específico, sino porque estaba con Él y lo estaba percibiendo después de mucho tiempo de sentir una profunda desconexión. Y entonces por eso yo clamaba, no con mis palabras, sino con las palabras de alguien más: Maestro, qué bien se está aquí. Y amigos, amigas, eso es lo que quiero que comprendamos. Estar bien depende de estar con Cristo. Mientras estemos con Él, vamos a estar bien. Mientras estemos en su presencia, podemos decirle: Señor, qué bien se está aquí, porque Él es bondad pura, Él es misericordia pura. En su presencia, nuestros pecados, esa maldad que nos recubre, queda expuesta, y ante la santidad de Dios, la única consecuencia lógica es que quedan reducidos a ceniza. Esos pecados quedan pulverizados ante la santidad del que es 3 veces santo. Por eso, mi invitación para ti el día de hoy es que te dejes encontrar por Cristo, porque Él te está buscando. Él desea encontrarse contigo, y si estás pasando por un momento particularmente difícil, en donde sientes que no te escucha, en donde sientes que no estás con Él, te invito a que no te des por vencido, a que te arrodilles y le expreses lo que sientes, a que no te dejes sobrecoger por la noche oscura del alma, sino que te dejes sobrecoger por su presencia, que no es más que bondad pura, porque en Él no hay ápice de maldad, no hay ápice de pecado. A Cristo lo encontramos siguiendo sus pasos. Y de verdad, es mi deseo y mi oración que te encuentres con Él y que sepas que mientras estés con Él, estés como estos 3 discípulos en la gloria del Tabor o en la penumbra del Calvario, puedas decirle: Señor, qué bien se está aquí, porque sé que estoy contigo, porque sé que estoy en tu presencia. Eso es lo que deseo que nos llevemos de esta breve enseñanza que Dios mismo nos da. Y antes de terminar, quiero invitarte a que ores conmigo. O sea que por favor, acompáñame y oremos de todo corazón. Señor, gracias por este espacio, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza que tú mismo nos das. Permítenos, Señor, estar contigo en todo momento y en todo lugar. Sabemos que a veces eso no nos agrada, porque tu luz expone nuestros pecados, Señor, y eso nos incomoda. Pero también sabemos que si estamos contigo, estemos donde estemos, podemos clamar como clamó Pedro: Maestro, qué bien se está aquí. Y el día de hoy, Señor, en tu presencia, queremos clamar eso: qué bien se está aquí. No porque estemos físicamente en donde sea que estemos, sino porque estamos delante de ti.
Y tú, Señor, eres misericordioso, y eres bondadoso, y eres santo. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Santifícanos, Señor, por tu gracia y por tu inmensa misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por conectarte, muchísimas gracias por escucharme y por quedarte hasta este momento. Yo te dejo un abrazo enorme, te recuerdo que me llamo Jordi Bilbatúa y de verdad deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.